Listo, ya estamos iniciando la grabación. Entonces, recuerden que de la clase 3 habíamos visto las funciones químicas de los óxidos, porque la sesión 2 había sido los estados, tema de estados de oxidación, ¿cierto? Entonces, rápidamente vamos a ver las características de los óxidos. ¿No? Entonces, recuerden que los óxidos hacen parte de los compuestos inorgánicos, es decir, todo aquello de lo que no está compuesto, digamos, los seres vivos. Ejemplo, si es orgánico, lo que ya vimos es el carbono, ¿cierto? El oxígeno, el hidrógeno, ¿cierto? Pero entonces, esta parte de los óxidos se va, digamos, a mezclar con otros elementos que los hacen que se llamen inorgánicos. ¿Bueno? Habíamos visto que los óxidos era unión de un oxígeno, ¿cierto? Más un elemento, ya sea metálico o no metálico, lo que podría dar como resultado hidruros, hidrácidos, hidróxidos, sales, dependiendo si era metal, no metal, ¿cierto? También que tenían, pues el estado de oxidación depende de los electrones que cada elemento cede, ¿cierto? Y también vimos su ubicación en la tabla periódica. En la tabla periódica nos dan cuánto es el número de oxidación de cada elemento. Entonces ya vimos que habían elementos que pueden tener de 3, otros de 2, ¿cierto? Y Efectivamente. significado, ¿alguien está hablando? Cada uno es pesado. Los horarios. Por favor, cerramos el micrófono, muchas gracias. Listo. Entonces, recuerden, bueno, entonces ya vimos esta partecita. Listo. Entonces, básicamente, los óxidos se van a clasificar en básicos dependiendo si están unidos. O sea, digamos, los básicos son oxígeno más un metal. Y los ácidos, recuerden que dijimos que era un óxido más un metal, pero que pueden reaccionar con agua, ¿cierto? Y por eso hablábamos por ejemplo, los materiales como por ejemplo una cadena de hierro se podían degradar o oxidar, ¿listo? Entonces acá está el ejemplo. También reaccionan con agua, son compuestos con un elevado punto de fusión. Un elevado punto de fusión significa que necesitan mucha calor para cambiar de estado, ¿cierto? De sólido a líquido, es decir, para poder llegar a ser líquido, pues necesitan mucha temperatura. Son corrosivos, lo que hablamos del ejemplo anterior, y son sólidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el agua es un elemento que es líquido a temperatura ambiente. En cambio, los óxidos básicos van a ser sólidos, se van a encontrar en estado sólido. Acá tenemos el ejemplo del aluminio más el oxígeno, que nos va a dar un óxido de aluminio. ¿Listo? Aquí también, bueno, tenemos el metal, el hierro, Fe significa hierro, está en la tabla periódica, y O, pues ya sabemos que es oxígeno. Bueno, el ejemplo ahí es el tornillo cuando tiene contacto con el agua y digamos, se va a degradar el material por simplemente estar en contacto con el oxígeno. Era lo que hablábamos de que por eso era importante aislar los materiales con otro tipo de químicos. Ahora hablamos de la clasificación ácidos, óxidos ácidos, que también son entre un oxígeno más un no metal. Entonces el ejemplo aquí es la pólvora, que es S más, ¿listo? Dependiendo, digamos, de la cantidad que haya de cada uno, pues mismo va a ser la coloración o pueden agregarle otros elementos para que varíe la coloración. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale allá? Bueno, listo. También reaccionan con agua y tienen, en comparación con los anteriores, con los básicos, los ácidos tienen un bajo punto de fusión, es decir, que no necesitan tanto para cambiar de estado de la materia. ¿Listo? Hablábamos un poco de que en este tipo de grupo funcional se manejan tres tipos de nomenclatura, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando la vez pasada. Entonces, vamos a manejar.
tradicional, sistemática y stock. Entonces, a continuación vamos a ver un poco de qué trata cada una. Recuerden que para la cadena de hidrocarburos, que fue el tema pasado, se manejaba la nomenclatura. Entonces, digamos acá cuenta, son tipos de acuerdos que hacen los científicos para identificar esos compuestos, esos elementos. Son diferentes tipos de acuerdos y cada uno, digamos, se va a utilizar más en un país que en otro. En eso varía. Bueno, entonces la nomenclatura es el conjunto de reglas que determinan la forma de nombrar los compuestos de las funciones químicas y existen varios sistemas, como ya se los mencioné, y actualmente el más aceptado es la UPAC. La nomenclatura sistemática, sin embargo, aún sigue vigente la nomenclatura tradicional y la stock porque digamos que son más antiguas, debido a que es utilizada en lo cotidiano. Y empezamos con la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional se va a tener únicamente en cuenta para el momento de nombrar ese óxido el estado de oxidación, es decir, dependiendo si es 1, si es 2, 3, 4, dependiendo del estado de oxidación, asimismo se va a nombrar cada compuesto. Más adelante vamos a ver una tabla para guiarnos. Entonces se toman en cuenta estados de oxidación y siempre va a iniciar con la palabra óxido. Esto es lo que identifica la nomenclatura tradicional. Va a iniciar con óxido y aparte porque así también se llama el grupo funcional. Siguiente, bueno, entonces acá está la tabla que les comentaba. Por ejemplo, el anterior es óxido clórico, ¿cierto? Clórico. Ico significa que tiene entre 5 y 6 como estado de oxidación. ¿Listo? Acá aparece que es valencia, pero pues, bueno, vamos a aclararlo más adelante, pero sí, o sea, entre 5 y 6. Entonces vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vemos el oxígeno que tiene un estado 5, entonces efectivamente sería ICO. ¿Listo? Bueno, entonces, dependiendo, entonces, si hubiera terminado en 1 o en 2, recuerden que cuando es 1 no aparece nada delante de la letra, es decir, se toma como si fuera un 1. ¿Listo? Bueno, el sufijo puede variar según el estado de oxidación o de valencia presente en el elemento. ¿Listo? En el caso anterior, como el número de oxidación del cloro es 5, el sufijo se coloca ICO. Si el elemento metálico o no metálico presenta 4 o más estados de oxidación, se coloca un prefijo, que es esta parte de acá, o sea, hipo, el nombre del elemento, y ahí sí, digamos, bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero se antepone también hipo si tiene entre, ¿qué dicen acá? A partir de 4, o sea, entre 5 y 7, se tendría en cuenta prefijo. De 4 para abajo, solo el sufijo, que vemos aquí en la tabla. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces acá está el ejemplo. Tenemos, dice, bueno, el cloro puede presentar 7 estados de oxidación. Entonces nos presentan varias opciones de la misma mezcla de elementos, pero esta vez con diferentes estados de oxidación. Pero en los tres tenemos cloro más oxígeno. ¿Listo? Dice, por esto se debe colocar el prefijo y sufijo a los compuestos que forma cuando corresponda. Entonces nos están diciendo, en este caso del cloro, debemos colocar hipo, ¿cierto? Porque no se sabe, digamos, cuál va a ser el estado de oxidación para que vamos a elegir, como por ejemplo, acá dice óxido hipocloroso. Entonces, hipo, vamos a ver qué significa. Doblamos a la tabla, hipo. Entonces, como tiene entre 1 y 2, vamos a colocarle hipo. ¿Listo? Acá está, prefijo hipo va a ser obligatorio. Y por eso, digamos, en estos otros casos, ¿sí? Por ejemplo, acá el cloro, entonces está acá en 2, como lo dice el ejemplo, y acá, bueno, también se pueden guiar por esto, por 1. Pero, por ejemplo, en estos dos ejemplos, no es óxido hipocloroso, sino óxido cloroso. ¿Por qué? Porque ya el estado de oxidación cambió a +3, ¿cierto? Y +3, miren que no necesita prefijo, pero sí debe agregarse en la parte oso, la terminación OSO. Bueno, y lo mismo acá. Entonces, aquí el cloro tiene un estado de oxidación de 7, ¿cierto? Y se le agregó el sufijo per. Perdón, el prefijo per y el sufijo, ¿cuál fue el que le agregó? Y el sufijo ico.
¿Qué ICO significa? Entre 6 a 7. ¿Listo? Por eso óxido perclórico. ¿Listo? Entonces sería la organización al final para lectura. Bueno, hagamos entonces un ejercicio rápidamente de esto. Dejar de proyectar para mostrar el tablero. Ah, bueno, una cosita antes de que se me olvide, envían una información desde la coordinación. Entonces ya les leo qué dice esa información. Dice que por favor recordar que a partir de hoy van a estar activadas las evaluaciones. Lo pueden encontrar en la pestaña que dice Evaluaciones Noche, ubicada junto al listado de las asignaturas de la plataforma. La fecha límite para presentar las evaluaciones será hasta el domingo de esta semana, ¿listo? Hasta las 11 de la noche, 11 p.m. El domingo hasta las 11 tienen el plazo de realizar las evaluaciones. Esta medida busca brindar una alternativa para aquellos estudiantes que por razones de tiempo o laborales no pueden conectarse de inmediato. Recuerden que deben realizarla de manera autónoma y responsable, no la vamos a hacer aquí en clase porque pueden, digamos que va a estar abierta todo el día de aquí hasta el domingo, hasta las 11 de la noche en el domingo. También les piden, por favor, recordar a los estudiantes la mensualidad de abril que aún no han realizado el pago y pueden presentarla, o sea, que sí pueden presentar las evaluaciones, pero que es indispensable que a más tardar la próxima semana se pongan al día con la mensualidad, ¿listo? De la matrícula. También dicen que para la mensualidad, los que tienen mensualidad de marzo pendiente, tienen la plataforma inactiva y deben hacer el pago con urgencia para reactivarla y poder acceder a las evaluaciones. Entonces, los que no van a poder acceder a las evaluaciones son esos estudiantes que están debiendo marzo. También recordarles que posiblemente la entrega de boletines va a ser el 6 de mayo, aunque se les estaría enviando una circular, ¿listo? Esa es la información que envían de parte de coordinación. Ahora sí, continuamos. Bueno, entonces, sí, estamos viendo todo. Listo. Entonces, por ejemplo, miremos este. Alguien escribió, dice, buenas tardes, profe. Sí, Ariana, te escucho. Profe, perdón, es que entre tarde no, las evaluaciones están en el mes en el mes 2, ¿verdad? Sí, es que a mí no me aparece como ustedes de mes, sino por curso. Pero sí, este sería el mes 2. Por favor, ¿alguien me confirma? Dice, deben de No, estar al estamos en el lado mes 3, pero Mes 3, de las profe. materias. Sí, este es el mes 3, ¿no? Ustedes son ciclo 5. Estamos, sí, este es el mes 3. ciclo... Profe, una preguntita, profe. Sí, señora, dime. Ah, ok, no, profe, ya vi que están acá en el mes 3. Ah, sí, están en el test. Ah, listo. Profe, una preguntita. Esa evaluación, Señora. profe, las evaluaciones que usted está mencionando, esas de que son ya finales de ciclo o como Sí, de qué señora. son. Son las finales. Sí, señora. Entonces, cada evaluación consta más o menos de unos 10 puntos. Ya. Opción múltiple. ¿Listo? Para que por favor Bueno, profe. estén Bueno, profe, pendientes. Va a muchísimas estar gracias. hasta el domingo, hasta Y las hoy 11. estamos viendo la clase. Bueno, profe, Vale, muchísimas sí, señora. gracias. Listo, entonces sigamos. Entonces, tenemos este compuesto. Los que tienen tabla periódica, buscamos qué significa SN. ¿Qué símbolo es SN? Entonces, SN significa estaño. ¿Listo? Entonces va a ser estaño. Estaño. ¿Listo? La O ya sabemos que es oxígeno. Y le colocaron otra más de estaño. El estaño, los que estamos viendo en la tabla, va a tener un estado de oxidación entre 2 y 4.
En este caso va a ser de 2 y el oxígeno ya sabemos que siempre va a ser menos 2. Entonces acá volvemos a repetir el 2. ¿Listo? Entonces recuerden que, bueno, tiene que ver un poco sobre el equilibrar esos estados de oxidación. Entonces, debe dar 0 esta suma total de estados de oxidación. Entonces, si yo sumo 2 más 2 no me va a dar 0, entonces tendría que restar. Bueno, acá sumamos, no mentiras, no, acá se resta 2 menos 2, 0, ¿cierto? Entonces, hagámoslo como por acá. Entonces, 2, acá sería 2, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos en cuenta también el subíndice, ¿cierto? El subíndice, en este caso, el SN o el estaño no tiene un subíndice. Entonces, en este caso, este se multiplicaría por ¿cuánto? Recordemos esa clase. ¿Por cuánto se multiplica el oxígeno? Este sigue siendo, bueno, puede ser menos 2. Y este sí se permanecería ahí. Entonces recuerden, se multiplica el estado de oxidación por el subíndice, que es ese número pequeño. Entonces, 2 por 2 da 4, ¿cierto? 4. Entonces, ahí tendríamos, y entonces, 2 menos 4, 2, y 2 menos ese 2 que quedó, pues 0. Entonces ya podríamos nombrar, ¿cierto? ¿Cómo empieza la nomenclatura tradicional? Recuerden que decía que siempre se va a empezar por la palabra óxido. Óxido, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más anotamos? Luego seguía ¿el qué? El elemento. Entonces sería estaño. Señora. No, que yo decía que ICO. Bueno, sí, esa sería la terminación, o sea, la parte final. Bien, entonces sería, este elemento dijimos que es el estaño, entonces sería óxido estaño. No podemos colocar estáñico porque suena mal, sino estánico. Estánico, como nos dijeron por ahí ahorita en la participación. Entonces, ese sería un ejemplo. Miremos otro rápidamente. Ahí. Solamente identificar y multiplicar, digamos, el subíndice. Pues en esta no se tiene tanto en cuenta el subíndice, sino el estado de oxidación. Que en este caso, como dijimos, era ICO, significa que ICO tiene ¿cuántas? Dijimos. Estánico. Arriba de 4, ¿cierto? Entonces, el estado de oxidación arriba de 4, acá lo tenemos, en el oxígeno. Miremos otro ejemplo. A ver, rápidamente. Por ejemplo, tenemos bueno, revisemos la del hierro. Fe, O3, ¿cierto? Entonces, lo mismo, el hierro, miremos cuántos estados de oxidación tiene Fe. Fe, busquemos tablas. Fe, ¿dónde estará? Fe, listo, grupo 8, número atómico 26, tiene estados de oxidación 2 y 3, o sea que puede estar entre 2 y 3. ¿Listo? Bueno, acá me faltó colocarle el subíndice. Bueno, entonces ya sabemos que si tiene un número de oxidación lo vamos a tomar como 2. El oxígeno ya sabemos que siempre va a ser menos 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué es primero? Entonces la palabra óxido. Entonces ahí ya sabemos, 2 menos 2 da 0. Ahí estaba sencilla. Óxido. ¿Qué elemento es este? Fe, hierro, ¿cierto? Entonces va a ser Fer. ¿Y cuál es la terminación? ¿Quién dice cuál es la terminación? ¿Ico u oso? ICO.
¿Seguros? ¿Cuál es el estado de oxidación a tener en cuenta? 2, ¿cierto? ¿Y cómo se llama un estado de oxidación que termina en 2? ¿Quién busca? ¿Quién busca la tabla, por favor? Pueden escribir también por el chat si no desean abrir micrófono. ¿Cuál es la terminación para el estado de oxidación 2? No se dejen llevar por el subíndice, sino por el estado de oxidación. ¿Listo? Del elemento que acompaña a ese oxígeno. Entonces, en este caso sería oso. ¿Por qué? Porque si miran la tabla, el estado de oxidación de 2, o sea, se va a tener el prefijo de oso, perdón, el sufijo de oso, ¿listo? Entonces recuerden, se guían por el estado de oxidación y recuerden que esto siempre va a dar 0. Entonces no es 0, no se puede, digamos, nombrar. ¿Por qué? Porque no estaría equilibrado, porque no hemos encontrado el número correcto que va a tener esa terminación, ¿listo? Entonces por eso tener cuidado, porque si no se pueden equivocar en cuanto a la terminación. Entonces, chicos, unas recomendaciones más que todo para la evaluación, sobre todo identificar, ¿no? Identificar qué es un óxido, qué es un alcano, qué es un alqueno, todo lo que hemos visto, eso va a salir. Más que todo, identificar, ¿listo? Identificar, bueno, esto es un óxido, esto va a ser, digamos, un alquino, esto puede ser un hidrocarburo, ¿listo? Más que todo eso, ¿listo? Gracias, óxido ferroso. No había visto esa participación. Bueno, Guillermo, esta es la clase 3 y hoy ya vamos a ver la 4 y la 5. Este es un rápido repaso por lo que antes de salir de Semana Santa quedamos a medias sobre este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, no estoy proyectando la pantalla. Entonces, dejemos de proyectar para el siguiente tema, para continuar. Listo, entonces, el siguiente tipo de nomenclatura va a ser, ¿estamos viendo pantalla? Sí, yo creo que sí. Sí, profe. El siguiente tipo de nomenclatura va a ser la nomenclatura stock. Entonces, en la nomenclatura stock se va a tener en cuenta el número de oxidación del elemento y el compuesto se nombra colocando primero la palabra óxido, seguido del nombre del elemento y entre paréntesis el número de oxidación. Entonces, es lo mismo que el anterior, solamente que sin ico y sin oso. En vez de eso se va a colocar, se va a simbolizar o a identificar ese número de oxidación como números romanos. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, esto es carbono, esto es un oxígeno, tiene la palabra, el número 4 y 4 en romano se va a escribir así. Acá lo mismo, óxido de calcio, número de oxidación 2 y se acompaña con el número de oxidación del elemento distinto o adicional al oxígeno. El oxígeno ya está nombrado desde la parte óxido. ¿Listo? Entonces seguimos. Acá hay otros ejemplos. Bueno, entonces la sistemática creo que no se las expliqué. Miremos atrás. Creo que me la salté. Ah, ya. Ah, no, sí, la sistemática no se las expliqué. Entonces, en la sistemática se va a tener en cuenta el número de átomos de cada elemento. Entonces, en este caso sí van a tener en cuenta el sufijo acá, o sea, el número chiquito de abajo, no el chiquito de arriba, sino el número chiquito de abajo. También ese prefijo va a depender del número de átomos que va a tener. Digamos, acá hay 2 cobres, un oxígeno. Cuando no hay nada, se toma como un 1. Lo mismo, acá hay un azufre, acá hay 3 oxígenos. Entonces, por eso acá va a ser trióxido de azufre. Entonces, el azufre queda normal porque pues no tiene nada delante de él. En cambio, acá sí se va a tener en cuenta, digamos, el prefijo solamente para el elemento del óxido. ¿Listo? Bueno, entonces acá va a ser mono, que significa 1, monóxido, o sea, que tiene un átomo de oxígeno, de dicobre. Entonces, 2 cobre. Porque ahí sí está escrito. En este caso no tiene escrito y por eso no se deja como monoazufre, sino solamente azufre. ¿Listo? Ahora sí, creo que hasta ahí estaríamos bien. Miremos entonces este ejemplo que sería el tetraóxido. Tetra significa 4, la raíz tetra significa 4 del oxígeno de selenio. ¿Listo?
o bueno, sería diselenio. Casi sí se podría colocar diselenio en este ejemplo, no selenio, sino diselenio. Aquí también tenemos la estructura de las, cómo se escribe esta, cómo se escribe esta y cómo se escribe esta. Para la nomenclatura stock, para mí sería como la más sencilla, de que pues uno tiene que saber el número romano, pero es más sencilla porque solamente tiene en cuenta el elemento adicional al oxígeno. Y siempre empieza uno con óxido. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la clase 3. Seguiríamos ahora sí, rápidamente, con la clase 4 para que podamos avanzar con la evaluación, ¿no? Porque todos los temas van a salir en la evaluación, entonces la idea es que alcancemos a ver todos estos, todas estas temáticas, ¿listo? Entonces, ¿de qué se trata la clase 4? La clase 4 se llama función química hidróxidos, ¿listo? Ya estábamos viendo los óxidos, ahora vamos a ver los hidróxidos, que también tiene sus particularidades como el otro grupo. Entonces, vamos a ver el video rápidamente. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? Sí, profe. Señora. Vamos a hablar sobre función química y hidróxidos. Recordemos que los hidróxidos se caracterizan porque presentan un elemento metálico, hablamos de la M, color rojo, enlazado a un OH, color negro, lo estamos observando. Elemento metálico se generan a partir de los óxidos básicos. Recordemos que un óxido básico corresponde a el metal unido al oxígeno. Hacemos clase 5 y sigamos. A ver. Voy a volver a reiniciarlo porque aunque yo lo dejé cargando, se quedó quieto otra vez. Enlazado a un OH, color negro, lo estamos observando. Hola a todos, ¿cómo ¿Qué le pasó a esta vaina? están? Hoy vamos a hablar sobre función. A ver. No sé si se estaba escuchando como raro. A ver. Uy, a mí se quedó callado. Ay, ahora qué pasó con este video. Función química hidróxidos. Recordemos No se está viendo. A ver, otra vez. Profe, se pausó. Ya, espera. Voy a ver qué hago. ¿Cómo se quita el Bluetooth?
Listo, voy a volver a intentar, ¿vale? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre función química y hidróxidos. Recordemos que los hidróxidos se caracterizan porque presentan un elemento metálico, hablamos de la M, color rojo, enlazado a un OH, color negro, lo estamos observando. Elemento metálico se generan a partir de los óxidos básicos. Recordemos que un óxido básico corresponde a el metal unido al oxígeno, que en presencia de agua, recordemos que su estructura es H2O, van a reaccionar y producir los hidróxidos. Recordemos M de metal, OH, ion hidroxilo, pero veamos cómo sucede esto. Tenemos el agua en forma iónica, recordemos que está compuesta por dos iones, el ion de color azul con la H y un más arriba representa el ion hidronio y el OH con un guión en la parte de arriba representa el ion hidroxilo. De esta forma observamos que cuando hay una reacción entre los óxidos básicos y el agua, el metal va a tener su tendencia a enlazarse con este ion del agua, el ion hidroxilo, y el oxígeno con el hidronio del agua. Recordemos nuevamente para formar hidróxidos, metal OH. No lo olvides, estados de oxidación. Repasemos un poco sobre los estados de oxidación. Aquí tenemos este átomo que presenta en su núcleo 26 protones y 26 neutrones. Hablamos que a su alrededor giran los electrones. Entonces, hablemos en este caso del hierro. El hierro presenta estado de oxidación 3+ y estado de oxidación 2+. Observemos entonces, si el hierro está en estado de oxidación 2+, tiene la capacidad de perder 2 electrones, lo que quiere decir que como el OH, recordémoslo, que para formar el hidróxido, entonces al reaccionar con agua, observamos que este ion hidroxilo tiene un negativo. Esto quiere decir que toma un electrón del hierro. Por esta razón, al tener la capacidad el hierro de perder 2, pues necesita dos iones hidroxilo, como lo estamos observando. Y de esta forma obtendremos el hidróxido. Recordemos, el hidróxido en este caso sería de hierro, hidróxido de hierro. Sigamos con otro ejemplo. Ahora, si tenemos estado de oxidación 3+ del hierro, recordemos que de esta forma necesitamos 3 iones hidroxilo para que tenga su totalidad, ya que puede tener la capacidad de entregar estos 3 electrones, y los iones hidroxilo necesitan cada uno de a uno. De esta forma obtendremos el hidróxido de hierro 3. Ahora, recordemos que hay una forma para poderse nombrar estos compuestos. De esta forma, identificamos nomenclatura de hidróxidos, nomenclatura tradicional. Tenemos nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Veamos la nomenclatura tradicional. En ella utilizamos el prefijo, la primera palabra, el elemento seguido y por último el sufijo. En la primera parte hablamos de hidróxido, el elemento metálico. Recordemos que en la tabla periódica hay gran variedad de elementos metálicos y el sufijo puede ser oso o ico. Recordemos que oso se utiliza para cuando está con estados de oxidaciones menores y ico con estados de oxidaciones mayores. Veámoslo. Tenemos el magnesio con estado de oxidación 2+. De esta forma volvemos a repetir que necesitamos
necesita 2 iones hidroxilo para que pueda formarse el hidróxido de magnesio. Aquí lo observamos. Y en este caso se nombraría con la nomenclatura tradicional hidróxido magnésico, terminación ICO. Recordemos porque en este caso está trabajando con oxidación mayor 2+. Ahora hablemos sobre la nomenclatura stock. Hablamos de un prefijo, de un elemento y del estado de oxidación. El prefijo hidróxido, el elemento metálico, y estados de oxidación con números romanos 1, 2, 3, 4, 5 o demás. Veámoslo. En este caso tenemos el estaño con oxidación 2+, el cual va a interactuar con 2 iones hidroxilo para poder formar el hidróxido de estaño. De esta forma vamos a identificar que como tiene estado de oxidación 2+, su nombre sería hidróxido de estaño, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación 2. Nomenclatura sistemática. Iniciamos con el prefijo di, tri, tetra o demás, la palabra hidróxido, seguido del elemento metálico. Veámoslo. Tenemos el aluminio con estado de oxidación 3+. Quiere decir que requiere de 3 iones hidroxilo para poder reaccionar y formarse el hidróxido de aluminio. ¿Cómo se nombraría? Pues iniciamos. Sabemos que 3 viene de tri, ¿cierto? Está. Entonces, trihidróxido de aluminio. Tri de 3 hidróxido. Recordemos que se necesitan 3 iones hidroxilo para que se pueda formar el hidróxido de aluminio. En este caso sería el trihidróxido de aluminio con la nomenclatura sistemática. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Listo. Bueno, entonces básicamente es otro grupo funcional más que tendremos que ver. ¿Listo? Entonces también hacen parte, ¿me están escuchando? Sí, sí. Hacen parte de los compuestos inorgánicos. Entonces, son el producto de la reacción, como les decía el video, de un óxido, de un óxido más agua, ¿listo? Por eso se llama hidro, por agua. Cambian de color el papel tornasol y queman al contacto de la piel. La obtención de hidróxido se da desde ya lo vimos, desde la suma de agua más un óxido. También se va a manejar los mismos tipos de nomenclatura, entonces sistemática, stock y tradicional. Entonces es lo mismo que vimos en la sesión pasada de óxidos, pero está bien, esta vez ya no se va a mencionar, digamos, en el inicio óxido, sino que la cambiamos por la palabra hidróxido, pero básicamente son las mismas reglas, entonces no me va a detener mucho, digamos, como tal, en ese tipo de, pues, de nomenclatura. Entonces, los compuestos iónicos están formados por un elemento metálico y un hidroxilo. Iónico significa que está cargado negativamente o con muchos electrones. Tienen propiedades básicas, por lo que también son llamados bases. Entonces, si bueno, ahorita miramos la tabla, busquémosla de una vez. Entonces, la tabla del pH, la tabla se divide en ácidos y en básicos. ¿Listo? Ya, espérenme, ya les proyecto esa tablita. Entonces, a ver. Acá. Ya, entonces todos estamos viendo. Sí, estamos viendo, sí. Eso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si ven la escala del pH va del 0 al 14. Pueden ampliar si algo en la proyección. Entonces, va de 0 a 14 y nos dice, típicamente son básicos. O sea, los hidróxidos van a ser básicos o bases. Las bases van de 7 a 14. Un sinónimo de base es que es alcalino. Por ejemplo, acá tenemos otra tabla, otro ejemplo. Ay, no, pero está muy chiquita.
Bueno, acá está así. Entonces de 0 a 7 va a ser ácido, el 7, solamente el 7 va a ser neutro, y de 7, o sea, de 7 para arriba, hasta 14 van a ser bases. Entonces, acá nos colocan, volvemos a la presentación, de que típicamente esos hidróxidos se van a tomar para generar compuestos como por ejemplo jabones, ¿cierto? Que no irriten, digamos que tengan una buena composición y no maltraten la piel, ¿cierto? Entonces, ese es como de que nuestro pH, digamos, el de la piel humana o el general del humano, no varíe tanto por estos compuestos de higiene, ¿no? Entonces, como jabones, por ejemplo, maquillaje y así, que están mucho como en contacto con la piel. Esa es como la ventaja. Entonces, los hidróxidos tienen el elemento metal actual como cation. Entonces, cation, ¿qué significa? Que ese metal está cargado positivamente. Es decir, que tiene menos número de electrones. Por eso es más positivo. Y un anión por eso es negativo, porque está más cargado, pero de electrones. Ya que ese de electrones a su capa de valencia. Entonces, como es positivo, sí es positivo porque está cediendo, o sea, está perdiendo negatividad, o sea, esos electrones. Por el contrario, el hidroxilo actúa como un anión. Puede aceptar electrones, o sea, recibe electrones en su última capa de valencia. Entonces, recuerden que entonces en el pH, en esa escala también se maneja esas sustancias según exactamente la cantidad de OH, ¿cierto? Digamos, la molécula como tal que se maneja o que identifica el hidróxido es OH, ¿listo? Entonces, dependiendo de la cantidad de OHs que tengan esos compuestos, asimismo va a ser, digamos, qué tan básico va a ser, ¿sí? Qué tan alcalino va a ser. Listo. Entonces acá tenemos un ejemplo, entonces óxido de magnesio más agua va a dar igual a dióxido de magnesio. Entonces recuerden, en este momento no nos vamos a enfocar tanto en la nomenclatura, sino que me puedan identificar cómo luce un hidróxido y así como sus propiedades. Entonces, lo mismo, se va a manejar la nomenclatura sistemática, lo mismo, entonces mono si su estado de oxidación es 1, di si es 2 y así con todos los elementos. Entonces acá tenemos el ejemplo. Entonces, el aluminio, entonces tri, ¿cierto? El sufijo hidróxido. eh, Alguien está preguntando para. Listo, ya deje entrar la persona. Bueno, entonces, trihidróxido de aluminio, ¿cierto? Porque entonces acá también tiene el número de moléculas. La figura, al igual que la presentación anterior, va a ser entonces prefijo, tri, la palabra hidróxido, porque ya cambiamos de grupo funcional, más el prefijo y el elemento. Del elemento, ya saben, adicional, en este caso, al OH. Acá tenemos más ejemplos. Trihidróxido de hierro, lo mismo trihidróxido, pero cambió el elemento y ahora es hierro, pero es igual al ejemplo anterior. En este caso va a ser tetrahidróxido de estaño. Ya sabemos tetra, 4. SN, estaño, también estaba en la tabla en la presentación anterior. Y bueno, ese fue el tema de hidróxidos. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de hidróxido. Entonces, repito, solamente me interesa que identifiquen ese grupo funcional y sus propiedades. Igualmente se aplican las mismas reglas de la nomenclatura del anterior grupo que fueron los óxidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Por el momento, no, profe. Vale, gracias a los que me respondieron. Vale, entonces déjenme proyectar, son las 6:50, no, déjenme proyectar la quinta clase y ya abro micrófono, ¿vale? Recuerden, por favor, a todos gestionar asistencia.
Listo. Entonces, bueno, a ver. Ya entonces estaríamos en la clase 5. Sí, bueno, quinta y última, ya saben por qué estamos viendo 3, porque dentro de 8 días va a ser festivo. Entonces, pues no podemos dejar temas inconclusos. ¿Listo? Entonces, la lección 5 o la clase 5 se va a llamar función ácidos. O sea, ya vimos hidróxidos, ya vimos óxidos, ¿cierto? Esta vez nos va a tocar los ácidos. Entonces, mientras dejamos cargar un poquito el video, entonces quiero mostrarles también, bueno, una poco de características de los ácidos es, bueno, uno más que todo refiere la palabra ácidos, por ejemplo, el vinagre. El vinagre es un ácido, es un tipo de ácido. Por ejemplo, los ácidos son muy utilizados para la limpieza, ¿cierto? Para limpiar. ¿Por qué? Porque corroen, ¿sí? Son fuertes, son sustancias fuertes. Entonces, también quiero que miremos en esta escala de pH que también hay una parte que se va a llamar ácidos, ¿sí? Mientras nos carga el video y que no se traga. Entonces, tenemos la parte de ácidos, ya vimos bases, que eran los o hidroxilos, y los ácidos van a tener un pH de 0 a 7. Entonces, ¿qué hace referencia a esos números? En la concentración de moléculas de H, sí, H más, H positiva. En esta era OH negativo y acá es nomás H, o sea, hidrógeno positivo, cargado positivamente. Entonces, si alcanzan a ver o si alcanzan a ampliar, por favor, esta proyección en sus celulares o computadores, los ácidos son utilizados, por ejemplo, como baterías. En el estómago de nosotros tenemos ácidos. El limón, el vinagre, el tomate llega a ser un poco ácido, el tinto y la leche. ¿Listo? Recuerden que la leche tiene ácido láctico, que prácticamente que es lo que, digamos, le da el color blanco, o la lactosa, le da el color blanco a la leche. Digamos que denota muchas de sus características. Por lo general, pues ya saben, un ácido pues va a tener el sabor ácido, aunque no siempre va a ser así. Eh, y sí, dependiendo de la concentración de átomos de H, que sea digamos, el número 1, tiene una concentración por ejemplo, 2 por litro, eso según una escala que ellos tienen, o de 3 moléculas por, qué sé yo, por mililitro, ¿cierto? O por milicentímetro, qué sé yo. Entonces, de eso también va a depender la medida del pH. Eso, digamos, tienen sus propios aparatos para medir eso con precisión y todo eso. Bueno, también se va a manejar o sea, el mismo tipo de nomenclatura que de los que ya hablamos. Entonces, stock, tradicional y ¿cuál era la otra? Stock tradicional y, sistemática. Stock tradicional y sistemática son 3. ¿Listo? Entonces, el alcohol, no, como tal el alcohol no estaría, o sí, o sea, sí, pero digamos que no es un ejemplo tan de referencia, pero sí, sí, el alcohol también lo que que es lo que le echan al piso, eso ácido, ay, es que es como un color café, muriático, no, ¿cómo se llama ese ácido? Ácido, 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 profe, Sí, es ácido sulfúrico. Es sí, sulfúrico, sí, y eso, un producto sí, sí, señor, muy bien. que quema que quita la grasa, quita que es piso blanco, quita todo lo que es grasa el piso. Y que el piso normal, como cera, todo eso, hay otro químico que quita mancha, no me acuerdo ahorita el nombre, el químico, ¿cómo se llama? Y es un químico que es fuerte Sí, que de tiene también los como que cloro, ¿no? ácidos, de los productos de aseo. Sí, yo he visto, y eso blanquea lo Creo, más de sí. bueno. Baldosas. Mm.
Sí, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que pues ahorita, eso era antiguamente, ¿no? Que se limpiaba con ese ácido. Y bueno, incluso hoy se sigue usando, pero no es tan bueno. O sea, no, si usted toca eso, pues posiblemente, frecuentemente se puede intoxicar. Claro que antes, digamos que se hacía, pues la gente no, como que no era tan frecuente la limpieza, digamos una vez al mes o cada, por allá, cada una vez al año, porque pues se sabía que era muy fuerte. También, por ejemplo, los ácidos se utilizan para lo que es destapar cañerías, ¿cierto? Por ejemplo, para la activación del petróleo, porque ya saben, el petróleo tiene según, bueno, entonces el petróleo se calienta, ¿no? Digamos en unas, bueno, como unas ollas gigantes, unos baldes gigantes, y ese petróleo se va a dividir por capas. Dependiendo de esa capa, digamos, de esta capa, va a salir la gasolina. De esta otra capa sale, digamos, miremos esta imagen. Entonces, eh, petróleo, capas. Y, y digamos que lo que se le aplican a esas capas, eh, ¿cómo se llama ese proceso? Cada capa, digamos que va a salir un producto de cada capa, dependiendo de la densidad que quede en ese, como en la parte del barril gigante. Sí, y también ese proceso se activa con ácidos. Pero no encuentro. Es que sí me gusta. Mira, acá está. Entonces, por ejemplo, entonces acá dice, de esta capa, de la más pesada, va a salir la gasolina, de la segunda el diésel, de la tercera, póngale que pueden salir plásticos, jet fuel, miremos qué es jet fuel porque no sé tanto inglés. Jet fuel. Si alguien también tiene traductor. Jet fuel. Ah, el jet fuel es otro tipo de combustible. Acá ya sería petróleo líquido y también el asfalto de lo que hacen el piso, las carreteras, de ahí también va a salir. Y de esta parte de otros productos, pues entonces ya puede ser champú, maquillaje, plástico, ¿cierto? Recuerden que el plástico viene del petróleo y por eso digamos que es tan dañino. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, vamos a ver si ahora sí nos carga el video. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre función química ácidos. Recordemos que se ha dividido en dos grupos. Tenemos los hidrácidos y los oxácidos. Observamos que los hidrácidos corresponden a hidrógeno unido o enlazado con un no metal. Y tenemos los oxácidos, que es hidrógeno unido a un no metal y oxígeno. Hablemos sobre las características de los ácidos. Sustancias gaseosas a temperatura ambiente. Son solubles en agua. Recordemos que solubles quiere decir que interactúan y se pueden realizar soluciones con ellas. Conducen la corriente eléctrica. Aquí lo observamos. Cambian el papel tornasol azul a rojo. Aquí lo estamos observando. Cuando hablamos que cambia el papel tornasol azul a rojo, quiere decir que este papel tiene una sustancia que, a través de identificar si es ácido o no, cambia su color. Entonces, por eso decimos que es puntual que el tornasol
sol azul. El papel que es azul cambia a color rojo, se caracteriza de que la sustancia que está inmerso este papel está ácida. Formación de los oxácidos. Entonces, tenemos el óxido ácido, recordemos que es el no metal con el oxígeno y en presencia de agua, recordemos H2O, reaccionan. De esta forma obtenemos los oxácidos, recordemos hidrógeno, no metal, oxígeno. Estados de oxidación, volvamos a recordar que es muy importante identificar que los elementos no metálicos se debe identificar el estado de oxidación. Como ejemplo tenemos acá el cloro. El cloro presenta estado de oxidación 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Presenta 4 estados de oxidación. De esta forma, aquí lo ubicamos en su átomo, tiene la capacidad de perder 1, 3, 5, 7 electrones. Aquí lo observamos, los que circulan a su alrededor del átomo son los electrones, no lo olvides. Ahora hablemos sobre su nomenclatura de oxácidos. Tenemos la tradicional, que a partir de la fórmula HClO podemos identificar el ácido hipocloroso. Recordemos que la tradicional nos define los estados de oxidación. Para el que está en estado de oxidación menor, se le inicia con el prefijo hipo, terminación sufijo oso, no lo olvides. De esta forma sabemos que el cloro está trabajando con estado de oxidación 1 más, muy bien, ácido hipocloroso, estado de oxidación 1 más. Sigamos con el HClO2, te ayuda un poquito, tiene estado de oxidación 3 más. ¿Cómo tú lo nombrarías? Piénsalo un momento y responde. Bueno, si pensaste en el ácido cloroso, muy bien, identificamos que la siguiente oxidación no se le coloca hipo, sino únicamente el sufijo oso. Por esta razón se nombraría ácido cloroso. Sigamos con el tercero, HClO3. Está trabajando con oxidación 5 más. ¿Cómo tú lo nombrarías? Bueno, este sería el ácido clórico. Recordémoslo, como ya es una oxidación más alta que las anteriores, la terminación únicamente se coloca. Entonces hablamos del sufijo ico, ácido clórico. Este último, HClO4, que está trabajando con estado de oxidación 7 más y es la oxidación más alta. Piénsalo y responde. Bueno, este sería el ácido perclórico. Recordemos, prefijo per, terminación ico. Entonces sería el ácido perclórico, no lo olvides. Formulación de los hidrácidos. Ahora, sabemos que presenta el no metal más el hidrógeno, que al reaccionar nos va a producir el hidrácido. De esta forma hablamos de la nomenclatura stop. Fórmula, en este caso tenemos H2SE. Recordemos que Se es un elemento, es el selenio. Observemos que está con estado de oxidación 2 menos. Para la stop sería el seleniuro de hidrógeno. Entonces recordemos que en la primera parte, terminación uro, seguido de la palabra de hidrógeno. A ver, este otro, HF, recordemos que F es el flúor, está con estado de oxidación 1 menos. ¿Cómo tú lo nombrarías? A ver, piénsalo un momento.
¿quién se apunta a nombrar ese como nos dice el video? Siguen las mismas reglas de la stock. ¿Y qué dice la stock? Dice que, perdón, dice que se va a tener en cuenta el número de oxidación del elemento. El número de oxidación ya no lo están dando. Entonces tenemos acá un hidrógeno, que va a tener uno, y un F, que significa flúor. Entonces, ya sabemos los nombres de esos elementos. ¿Listo? Entonces, recuerden que para esta nomenclatura se iniciaría con el elemento distinto al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en este caso sería flúor, ¿cierto? Flúor. Y con uno, ¿cómo se llamaría? Con esta oxidación uno, ¿cómo se llamaría? From Free Floor, sí, un Free Floor 1, creo. Sería, recuerda, entonces empezaría con flúor, pero necesito la terminación. Sería flúor de hidrógeno, sí, pero ese flúor tendría una terminación. Pero es que la óxido. Entonces, recuerden, sería fluoruro, porque como son hidrácidos, no va a tener ese cambio digamos, de determinación, ¿listo? Entonces sería fluoruro, entonces en el grupo hidrácidos, todos los elementos adicionales al hidrógeno terminarán en uro, ¿listo? Entonces sería fluoruro de hidrógeno, ¿listo? Voy a cerrar el micrófono para seguir con el video. Muchas gracias por su participación. Sigamos. Muy fácil, ¿cierto? Sería el fluoruro de hidrógeno. Seguimos con el HCl. Está demasiado fácil. Con estado de oxidación también uno menos. ¿Cómo se nombraría? Ahora sí, ¿quién me escribe esta? HCl. Entonces, hidrógeno más cloro. Este Cl significa cloro. Escribamos, a ver. ¿Quién realiza el ejemplo? Bueno, sigamos con el video por tiempo. Por supuesto, cloruro de hidrógeno. Seguimos con el H2S. Con estado de oxidación 2 menos. ¿Cómo tú lo nombrarías? Bueno, muy fácil. Ese es de azufre, pero en este caso cambiaría a sulfuro, entonces sería un poquito distinto al elemento. ¿Caíste? Muy bien. Este sería no el azulfuro, ¿cierto? De azufre, no. Entonces se nombra el sulfuro, no lo olvides, de hidrógeno. En nomenclatura de hidrácido sistemática. Te estoy mostrando las diferentes formas a partir de las nomenclaturas, cómo se pueden nombrar. Fórmula H2Ce, la misma que anterior. Recordemos que tiene oxidación 2 menos el selenio. Por esta razón, diríamos ácido seguido del elemento no metálico y terminación hídrico, o sea, ácido selenhídrico. Sigamos con HF. ¿Cómo tú lo nombrarías? Acuérdate que está en estado de oxidación 1 menos. Pero para este sería el ácido fluorhídrico. Profe, quedó muy Seguimos video. con el HCl. Recordemos nuevamente.
¿Listo? ¿Listo? Dejémoslo entonces Dejémoslo hasta ahí. entonces hasta ahí. Porque pues ya, sí, digamos que ya queda poquito, ya entonces, queda pues, poquito, entonces bueno, pues me confirman si me bueno, están escuchando, me por favor. confirman si me están escuchando, por favor. Sí, profe. Vale, gracias. Vale, Entonces, gracias. Entonces, listo. listo. Continuamos entonces con La presentación. igualmente, o sea, son Igualmente, los o sea, mismos son los mismos tipos tipos de nomenclatura, nomenclatura, pero esta vez se va a llamar con el con diferente, pues con diferente, digamos, óxido o en vez de, hidrógeno, digamos, óxido o hidróxido, va a cambiar. diáxido, Entonces, ¿cierto? Va a cambiar. se va, digamos, los ácidos se Digamos, clasifican los en ácidos se dos, clasifican en en dos, hidrácidos en y hidrácidos y oxácidos, dependiendo de su composición. oxácidos, Entonces, dependiendo el de su hidrácido composición. Entonces, va a ser el unión de hidrácido hidrógeno va a más ser unión un de ese metal hidrógeno más y el un no metal, oxácido va a ser y el hidrógeno más no oxácido va a metal ser más hidrógeno más no un metal oxígeno. más ¿Listo? un oxígeno. Entonces, esa es la ¿Listo? diferencia de un oxácido Entonces, de esa un es la diferencia de un hidrácido. oxácido de un hidrácido. Seguimos. Seguimos. Bueno, entonces esta presentación, como les digo, se Esta centra sobre presentación, todo como en les las digo, se centra características sobre todo en las de los ácidos, características que ya hablamos de un los ácidos, que poco. ya hablamos un poquito Entonces, antes de este iniciar. grupo está formado por Entonces, este grupo está compuestos formado de por hidrógeno. compuestos que contienen Ya hidrógeno. lo hablamos en relación Ya lo con hablamos el en pH de cómo se relación aplica en la con el realidad. pH de cómo Se se aplica en caracteriza la por tener realidad. un sabor agrio, Se como caracteriza por tener un sabor agrio, como en tener un frutas pH bajo, que ya cítricas, vimos y que tener un tiene un pH pH bajo, bajo. que ya vimos Y que tiene un también ser pH bajo. buenos Y conductores de también ser electricidad. buenos conductores de Alta electricidad. concentración de Al tener hidrógenos alta positivos concentración de hidrógenos van a positivos, poder intercambiar van a poder con electrones, intercambiar los con electrones son electrones, negativos, los digamos que van electrones a son tener negativos, con quién digamos que van a intercambiar tener esa carga con y es quién por eso que son intercambiar esa buenos carga, y es por eso conductores que de son tan electricidad. buenos ¿Listo? conductores de electricidad. ¿Listo? O electrones. Electricidad o Entonces, por electrones. ejemplo, tenemos la descripción de los Entonces, hidrácidos por ejemplo, que, tenemos la descripción de bueno, los están hidrácidos conformados por una que, combinación de están hidrógeno más un conformados metal por una y si combinación de ubicamos en hidrógeno la más tabla un metal, periódica para y los que si están ubicamos en en la la tabla periódica, periódica para los que de están en la tabla manera periódica, horizontal de los números manera romanos van a horizontal, los estar entre números 16, romanos van a estar entre 16 y esos van a 17. ser los ¿Listo? hidrácidos. Esos van a ser los Y hidrácidos. los oxácidos, Y los estos oxácidos son ternarios compuestos formados por ternarios combinación de un formados por óxido combinación de un más el óxido agua. Entonces puede ser cualquier más el agua. Entonces elemento puede ser más cualquier agua. elemento Elemento de la más tabla agua. más Cualquier agua. elemento de la ¿Listo? tabla más No agua. son tan ¿Listo? específicos en No esa parte. son tan específicos en esa Bueno, parte. entonces Bueno, tenemos entonces los tenemos tipos de nomenclatura. los Entonces nos tipos de dicen nomenclatura. Entonces nos cómo sería en dicen stock y cómo sería en cómo la sería en tradicional. Se van stock a aplicar y las cómo sería mismas en la reglas, tradicional. Se van a solamente que aplicar lo las que cambia mismas en reglas, tradicional solamente que lo que es que cambia en no va a tradicional cambiar, es digamos, que no va a no va a cambiar, terminar en digamos, no va a ico terminar o en buenoso, ico sino que o termina en hídrico. buenoso, sino Todos que terminan terminan en hídrico. hídrico. Todos Lo mismo terminan en acá. hídrico. No Lo hay mismo como tal acá. una No hay especificidad como para tal su una número de especificidad oxidación, para su sino número de que como lo oxidación, vimos en sino que, como lo el vimos video, todos en van a el terminar video, en todos van uro, a terminar en también sin uro, importar también sin importar el número de oxidación, ¿listo? el número de oxidación. Entonces, ¿Listo? dice, se nombra primero el sufijo no Entonces, metálico dice, se con nombra primero el uro sufijo no seguido de la metálico con palabra el sufijo hidrógeno. uro ¿Por qué? seguido de Porque la estamos palabra en hidrógeno. hidración. ¿Por qué? Porque estamos en Recuerden, hidración. antes era con Recuerden, antes el era elemento con, pues, oxígeno según el elemento o oxígeno H, o H, o ¿listo? OH. Entonces, ¿Listo? en la Entonces, tradicional se iniciaría con la en la palabra tradicional se iniciaría ácido con la seguido palabra del ácido nombre del seguido elemento, por ejemplo, en del este nombre del caso elemento, flúor, por como el ejemplo, en ejemplo este que ya caso hicimos, o en flúor, este como el caso ejemplo que ya clor, hicimos, o en este caso clor, como el Cl, que si lo como buscan en el la tabla va Cl, a que ser si lo buscan en cloro, la tabla va a para ser que, cloro. digamos, si en la Para evaluación que, tienen digamos, si alguna en la dificultad evaluación tienen en que se alguna significa alguna dificultad letra, y que consíganse una significa tabla alguna letra, periódica o consíganse una tabla descárguenla periódica o de descárguenla internet, pero de pues internet, pero pues que no esté pixeleada y que que sea no esté pixeleada y que sea clara. ¿no? Y bueno, entonces ¿Listo? el elemento Y no bueno, metálico y entonces el el elemento no sufijo metálico y hídrico, el sufijo todos hídrico, independientemente todos van a terminar independientemente en van a hídrico, no terminar en importa el hídrico, no número de importa oxidación, el número de ¿listo? oxidación. ¿Listo? Entonces, Entonces, siguiente, le damos siguiente. le damos siguiente. Bueno, dice, la mayoría se Bueno, dice, la caracterizan por mayoría ser se caracterizan por corrosivos ser y por corrosivos tanto y por peligrosos tanto al peligrosos contacto al con la piel y a contacto con la temperatura piel y a ambiente, como temperatura el ambiente, como cloro, por ejemplo el este entraría dentro de un ácido, si entra en contacto con agua, se cloro, volvería un ácido. y Y ahí bueno, volvería por un sí ácido. solo también, ¿no? Y De bueno, por sí solo también, ¿no? De evitar el uso que del cloro porque es muy fuerte, por evitar el uso del ejemplo, cloro para porque uno es muy limpiar fuerte, por que es el ejemplo, baño y para todo uno eso. limpiar superficies, lo que es el Mejor baño y utilizar todo lo que eso. es el vinagre porque es menos fuerte y no se Mejor afectaría utilizar tanto lo la que es el piel vinagre porque es ni el menos fuerte y material. no se Aunque uno dice, afectaría ay, no tanto es la que piel si no he ni hecho el
cloro, eso material. no, Aunque uno dice, ay, no, es eso no que hace si no nada. echo Pero cloro, pues ahí, eso no hace digamos, nada. la Pero recomendación pues sería ahí, utilizar digamos, la guantes, recomendación sería ¿listo? utilizar Y también, o sea, guantes.
ustedes saben que Y también, o puede sea, caerle los ojos ustedes de saben uno, que entonces también puede puede ser caerle los peligroso. ojos de uno, entonces también puede ser peligroso. Bueno, entonces el cloro también, como lo Entonces decía el el cloro video, también, los como lo ácidos decía el expiden video, gases, ¿no? los ácidos expiden El cloro gases, uno ¿no? no lo ve que hay, que El pum, que cloro sale uno un no lo humo, ve no. que hay, que pum, que sale un Uno humo, no. no ve No digamos, ve el gas que expide, digamos, el gas pero que en expide, contacto con el pero en oxígeno, contacto con el digamos que se va a oxígeno, empezar a digamos que evaporar. se va a empezar Y a eso uno lo evaporar. respira y Y sí, eso uno lo respira y sí, uno, digamos, digamos, es uno, digamos, sea alguien que sea presión, de servicios de y aseo, por eso deben usar mm, tapabocas y por protección, eso deben y bueno, usar si tapabocas y si ya llevan muchos años, protección y bueno, digamos, porque si ya llevan tanto puede muchos dañar años, como los ojos, porque digamos, la nariz, tanto le pueden dañar como como los los ojos, digamos, la pulmones, nariz si y uno en últimas respira ya por, en o el sea, los cerebro pulmones empieza, digamos, prácticamente, y en últimas ya en a el dañarlo, cerebro como a empieza, digamos, degradarlo por a dañarlo, gases como a que degradarlo ¿listo? por Lo va a esos respirar, gases que van a llegar, ¿listo? Que uno entonces va a sería como una respirar básicamente. intoxicación, Entonces por sería eso no como se una recomienda tanto. intoxicación, por eso no se Entonces, recomienda tanto. características, se Entonces, toma en cuenta los estados de características, oxidación se del toma en elemento cuenta que acompaña al los estados de hidrógeno, el oxidación del oxígeno, elemento como lo que vimos acompaña anteriormente, al y si hidrógeno el y al elemento oxígeno, como presenta lo vimos 4 más anteriormente. elementos, se van a Y si nombrar el ahí elemento presenta prefijos, 4 más elementos, se van a nombrar ahí sí prefijos y sufijos. se ¿Listo? aplicaría la misma regla, Se en este caso aplicaría estamos la hablando misma de regla. En este caso estamos hablando de la, tradicional, ¿cierto? Sí, esa es esa es la la tradicional, tradicional. ¿cierto? Sí, esa es Antes la estábamos tradicional. con la stock y también con la Antes tradicional, estábamos con ¿listo? la Como que stock profundizaron más. y también con la tradicional. ¿Listo? Como que Bueno, profundizaron pero bueno, nos más. dicen si Bueno. es mayor a Pero bueno, 4, entonces nos ya dicen, si empezaríamos es mayor con a este 4 tipo ya empezaríamos de con este tipo clasificación o de tabla de nomenclatura. de clasificación Bueno, o de antes tabla de de nomenclatura. finalizar, nos Bueno, antes muestran de 3 ejemplos finalizar nos muestran 3 y ejemplos por y lo menos en hidráceos por lo no van menos a en encontrar, digamos, hidráceos estructuras tan no van a encontrar, digamos, complejas como lo veíamos estructuras con tan complejas alcanos como lo o veíamos con hidrocarburos, sino que van a ser alcanos o sobre con todo letras, hidrocarburos, sino que van a ser sobre ¿no? todo Entonces, por letras. ejemplo, tenemos acá un ¿No? Entonces, hidrógeno, por ejemplo, un tenemos acá un azufre, o hidrógeno, se un escribe azufre, o se sulfuros, escribe sulfuro, sulfuro. tenemos una H y una I, eso Tenemos es una I una H y mayúscula, una sería el I, eso es yodo, una si I buscamos en la mayúscula, tabla sería el periódica la yodo. Si I buscamos en la mayúscula, tabla periódica que la puede I confundirse con mayúscula, una L, pero no que es una puede I confundirse con mayúscula, una L, pero no es una es el I yodo, mayúscula, y tenemos es acá el también yodo, hidrógeno y tenemos más acá también azufre más hidrógeno, oxígeno. más azufre, más oxígeno. ¿Listo? Y también, o sea, entonces Y dependiendo, también, o sea, se va a entonces cambiar la dependiendo, estructura, pero se sigue, va a digamos, también la cambiar la misma estructura, estructura pero de sigue, digamos, la misma estructura óxidos de y hidróxidos. óxidos y, Entonces, acá sería hidróxidos. ¿Listo? Entonces acá sería empezar con la palabra ácido, luego empezar el con la palabra sería ácido, luego el sulfu, nombre del o elemento que sería bueno, sería sulfu azufre, o bueno, sí, más azufre, sufijo hídrico, más que sufijo estamos hídrico, ¿por hídrico, qué? Porque que estamos en estamos el hídrico, grupo ¿por qué? Porque funcional estamos en el grupo hidrácidos, funcional ¿vale? Y no óxido, hidrácidos, y no, por ¿vale? Y no ejemplo, óxido, y no, por ejemplo, em, el eh, otro grupo que vimos que bueno, el fue otro grupo que vimos que fue óxidos e hidróxidos, y está óxidos e hidróxidos, y hidrácidos está con ser A. hidrácidos con A. Por ejemplo, en este caso, Por con ejemplo, en el este stock va a caso cambiar la con estructura, stock entonces va a ya no va a cambiar ser la primero la estructura, palabra entonces ya no ácido, va a ser sino primero la palabra primero ácido, el nombre del sino elemento primero que el nombre del acompaña elemento que acompaña al hidrógeno, al ¿listo? hidrógeno. Más ¿Listo? ese Más sufijo que en ese este caso sufijo que siempre va a en ser este caso uro, siempre va a ser cambiar en uro, este, no digamos va que está a más fácil, cambiar en no va a este, digamos cambiar, que está más y fácil la porque no va a palabra cambiar, hidrógeno, y de la hidrógeno. palabra hidrógeno, de hidrógeno. En la nomenclatura En la tradicional, nomenclatura si vuelve tradicional, la palabra si ácido, vuelve la más el palabra elemento ácido más más sufijo, el muy elemento parecida. más sufijo, entonces muy Ah, no, pero está parecida. repitiendo acá, bueno, Ah, no, pero está la repitiendo acá, bueno, sulfúrica. Yo sí, ay, no. la sulfúrica. Yo sí, no, pero es que es distinto. Eh, Bueno, ya son las 7:21. ya son las 7 y Entonces 21. recuerden, Entonces también tienen harta recuerden, tareita. también Entonces tienen harta gestionar tareita. tanto Entonces gestionar tanto. las evaluaciones que tienen hasta el domingo a las 11 de la noche para que los que se Noche acaban de para que conectar el domingo de los esta que se semana. acaban de conectar el También domingo de esta dependiendo si semana. deben o no ¿Listo? matrículas, También dependiendo si se van a deben o no encontrar matrícula, se habilitado les va a la habilitar o se van a plataforma o encontrar no. habilitado la plataforma o También no. También gestionar también las actividades gestionar también las de tema actividades 3, de tema 4 y 3, 5. 4 y 5. Y para eso, pues si ¿Listo? ya Y tienen para eso, 8 pues si días. ya tienen Porque 8 días, ¿no? recuerden que Porque cerramos recuerden que notas el cerramos 30 de abril. notas el 30 de Entonces, por abril. eso no es Entonces, por posible eso dar no más es plazo, posible porque dar más todo plazo, se va a acabar porque el pues 30 de todo se va a abril. acabar el 30 de Y abril. recuerden que estamos Y viendo esta recuerden que sesión estamos viendo esta hoy sesión mismo, hoy porque mismo, pues dentro de porque 8 pues días dentro de es 8 días festivo, va a ser entonces festivo, entonces tocó pues nos ahí de 1 a las 3. Aunque sí tocó estaban ahí relacionadas, de 1 a las nos 3. sirvió. Aunque
sí estaban relacionadas, entonces no Chicos, sirvió entonces, mucho. Listo, chicos, si no hay entonces, preguntas si no hay preguntas antes de irme, cerrar, o sea, de irme de la sesión, no sería más por el momento. no Si alguien- sería más por el momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo no. Vale.
Vale, Que pase una feliz noche, profe. Dios la Vale, bendiga. listo. Entonces, como no hay vale, más listo. preguntas, Entonces, como no hay más preguntas, me despediría. No sin me antes despediría. dar, No sin bueno, otro antes mensaje de parte de coordinación que dice, aviso importante, dar, recuerda estar al día con tu bueno, mensualidad otro tablita. mensaje Tu de parte compromiso de es coordinación que importante dice para seguir aviso avanzando importante juntos. para seguir avanzando juntos. Entonces, no siendo más, me Entonces, despediría de todas y no siendo todos. más, me despediría de todas y todos. Que Entonces, tengan hasta luego feliz noche. y que tengan feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, lo mismo. Feliz noche, profe.